Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén genial, listos para sumergirse en una noticia que, les aseguro, ha sacudido el mundo del espectáculo y ha dejado a muchísimas personas con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de dos nombres que, cuando se juntan, siempre generan muchísima expectativa y revuelo. Sí, me refiero a Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que ha surgido una noticia, un rumor, algo, que está haciendo que todos se pregunten qué está pasando realmente. Prepárense porque esto promete ser muy interesante. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den ese botoncito de suscribirse. Es totalmente gratis y así no se pierden nada de lo que publicamos. Dicho esto, vamos al lío. Como muchos de ustedes saben, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman traspasó la pantalla en su serie Erkenzikuş. Fue una explosión de carisma y romanticismo que conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en la pareja soñada, y muchos deseaban que esa conexión que veíamos en televisión se trasladara a la vida real. Y por un tiempo, los rumores sobre una posible relación entre ellos no cesaron. Salieron, los vieron juntos, hubo muchas especulaciones, lo típico que pasa cuando dos personas tan talentosas y atractivas coinciden de esa manera. Sin embargo, con el tiempo, las aguas parecieron calmarse y cada uno tomó su camino, enfocándose en sus carreras individuales. Can Yaman, como saben, se catapultó a la fama internacional, participando en proyectos en Italia y España, mientras que Demet Özdemir ha seguido consolidándose como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, con papeles protagónicos en dramas que han sido un éxito rotundo. Pero, ¿qué ha pasado ahora? Pues bien, la noticia que ha desatado esta ola de sorpresa y especulación tiene que ver con un posible reencuentro. Y no me refiero a un reencuentro casual, sino a algo más concreto, algo que podría volver a unir a esta pareja tan querida bajo el mismo techo, o mejor dicho, bajo el mismo proyecto. Se habla y mucho de la posibilidad de que Demet Özdemir y Can Yaman vuelvan a trabajar juntos. Sí, han oído bien. Después de tanto tiempo y con sus carreras habiendo tomado rumbos tan exitosos por separado, la idea de verlos compartir escena de nuevo ha puesto a todos en estado de alerta. ¿Se imaginan la expectación que generaría? Sería, sin duda alguna, un evento mediático de proporciones mayúsculas. Los rumores empezaron a circular de forma bastante discreta al principio, como suele ocurrir en estos casos. Pequeñas menciones en foros, comentarios en redes sociales, y de repente, la chispa prendió. Se empezó a hablar de una posible serie o película en la que ambos actores estarían en negociaciones para participar. Y claro, cuando se mencionan los nombres de Demet Özdemir y Can Yaman juntos en este contexto, la emoción se dispara. ¿Será cierto? ¿Qué tipo de proyecto podría ser? ¿Será un drama, una comedia romántica, algo completamente diferente? Las preguntas se agolpan y las teorías empiezan a surgir por doquier. Hay que decir que hasta el momento no hay nada oficial confirmado. Ni por parte de los actores ni por parte de las productoras. Y en el mundo del espectáculo ya sabemos cómo funciona, los rumores pueden ser muy intensos, pero hasta que no hay un comunicado oficial, todo queda en el terreno de la especulación. Sin embargo, la fuente de estos rumores parece ser bastante sólida, y ha sido citada por varios medios de comunicación turcos especializados en el entretenimiento. Se habla de que una importante productora estaría intentando reunir a esta dupla de oro para un proyecto ambicioso, con la intención de repetir el éxito arrollador que tuvieron con Erkenzikuş. Y no es para menos, porque esa serie fue un auténtico fenómeno mundial. Piensen en la repercusión que tendría. Demet Özdemir ha demostrado su versatilidad y su capacidad para emocionar al público con papeles intensos y profundos. Can Yaman, por su parte, se ha labrado una carrera internacional impresionante, conquistando corazones no solo en Turquía, sino también en Europa y Latinoamérica. Verlos juntos de nuevo sería como juntar dos fuerzas de la naturaleza que, juntas, crearon una tormenta perfecta de éxito. Imaginen el nivel de las expectativas. Los fans de Erkenzikuş estarían encantados, pero también atraería a nuevos públicos que querrían ver de qué se trata este reencuentro tan comentado. La clave, por supuesto, estará en el guión y en el tipo de proyecto. Si logran encontrar una historia que esté a la altura de su talento y de la expectativa generada, podría ser un éxito rotundo. Si se trata de una simple repetición de la fórmula de Erkenzikuş, quizás no tenga el mismo impacto.
Pero sinceramente, con el calibre de actores que son, y con el interés que despiertan, es muy probable que cualquier proyecto en el que participen juntos sea un éxito asegurado, al menos en términos de audiencia inicial. Además, hay que considerar el momento. Ambos actores están en un punto álgido de sus carreras. Han madurado como artistas, han tenido nuevas experiencias, y eso sin duda enriquecería cualquier nuevo proyecto. Ver cómo han evolucionado individualmente y cómo esa evolución se traduce en una nueva dinámica juntos sería fascinante. ¿Será que la química sigue intacta? ¿Habrán aprendido cosas nuevas que aporten a su trabajo en conjunto? Las preguntas son infinitas. La verdad es que personalmente me emociona mucho la posibilidad. Erkénthicus fue una serie que marcó un antes y un después para muchos. La energía que transmitían, la complicidad, las escenas cómicas y las dramáticas, todo funcionaba a la perfección. Y si bien es cierto que cada uno ha seguido brillando por su cuenta, la idea de que puedan volver a compartir ese espacio de trabajo, esa magia que crearon, es realmente tentadora. Los medios de comunicación turcos han estado muy activos cubriendo estos rumores. Se habla de que las negociaciones estarían en una fase avanzada, y que la productora detrás de este posible proyecto estaría poniendo toda la carne en el asador para que se haga realidad. Se barajan nombres de directores y guionistas que podrían estar involucrados, lo que aumenta aún más la credibilidad de estas informaciones. Por supuesto, todo esto se mantiene bajo un velo de secretismo, algo habitual en la industria, para evitar que los detalles se filtren antes de tiempo. Y esto es precisamente lo que mantiene a todos tan intrigados. La falta de confirmación oficial alimenta la imaginación y las esperanzas de los fans. Cada pequeño detalle, cada like o comentario que se cruza entre ellos en redes sociales, es analizado al milímetro. Los seguidores están ansiosos por cualquier señal que pueda confirmar o desmentir estos rumores. Es un juego de adivinanzas que para muchos es parte de la diversión de seguir de cerca la vida de sus artistas favoritos. Imaginen por un momento la reacción de los fans si esto se confirma. Sería un tema de conversación mundial. Las redes sociales explotarían. Habría análisis, comparativas, expectativas renovadas. Sería como revivir la euforia de Erkénthicus, pero con la ventaja de que ya conocemos el talento y la trayectoria individual de cada uno desde entonces. Sería un duelo de titanes, un encuentro de estrellas que prometen no dejar indiferente a nadie. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, la prudencia es clave. Aunque los rumores sean fuertes y provengan de fuentes aparentemente fiables, hasta que no haya una confirmación oficial, debemos tomarlos como lo que son, rumores. Sin embargo, la magnitud del interés que han generado estos indicios nos dice mucho sobre el impacto que Demet Özdemir y Can Yaman tienen en el público. Son dos figuras que juntas tienen el poder de capturar la atención de millones. ¿Qué tipo de historia podría unir a estos dos talentos? Podría ser algo que explore nuevas facetas de su personalidad, algo que les permita mostrar un rango actoral aún mayor. Quizás un drama histórico, una aventura épica, o incluso una comedia con un toque de intriga. Las posibilidades son infinitas y la expectación por descubrirlo es palpable. Lo que sí es seguro es que si este proyecto llega a concretarse, estaremos hablando de él durante mucho, mucho tiempo. La verdad es que la noticia de un posible reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido el foco de atención de muchos seguidores y medios de comunicación en las últimas semanas. La expectativa es altísima, y la esperanza de verlos juntos de nuevo en pantalla es un sentimiento compartido por miles de personas que disfrutaron enormemente de su química en Erkénthicus. Aunque todavía no hay nada confirmado oficialmente, la persistencia de estos rumores y las fuentes que los respaldan sugieren que podría haber algo de verdad en todo esto. Estaremos muy atentos a cualquier desarrollo futuro para poder compartir con ustedes las noticias más frescas y precisas sobre este posible regreso que tiene a todos emocionados. En resumen, la posibilidad de ver a Demet Özdemir y Can Yaman trabajar juntos de nuevo ha generado una ola de sorpresa y expectación en el mundo del espectáculo. Los rumores apuntan a que una productora estaría intentando reunir a esta icónica pareja para un nuevo proyecto, lo que ha desatado todo tipo de especulaciones y esperanzas entre sus seguidores. Si bien aún no hay confirmación oficial, la magnitud del interés demuestra el gran impacto que estos dos talentosos actores tienen en la audiencia. Sin duda, un reencuentro de esta magnitud sería un evento mediático de gran relevancia. Y bueno, mis queridos seguidores, eso es todo por hoy con esta noticia tan intrigante. ¿Qué les parece a ustedes?
¿Creen que se hará realidad este reencuentro? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver protagonizado por Demet Özdemir y Can Yaman? Me encantaría leer todas sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante la noticia, por favor, no olviden dejar su me gusta. Eso nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también son fans de Demet y Can. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.